10 relatos escalofriantes del interior. Causas prohibidas que drenaron vidas aterradoras. La oscuridad caía con una opresión aplastante en el pequeño barrio periférico, como un manto de sombras acechantes. Valentina cerró la puerta tras de sí, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Esa noche, la ciudad parecía sostener la respiración y, cuando el silencio se instalaba, el miedo yuxtapuesto se metía en sus huesos. ¿Quién está ahí?, se preguntó mientras caminaba a través de las calles desiertas hacia el mercado de abastos, una rutina que antaño resultaba sencilla, pero ahora se sentía como un viaje a lo desconocido. Cada paso resonaba como un eco en su mente, y pronto comenzó a recibir esos mensajes inquietantes en su teléfono. Rayas de luz cruzaban la pantalla, con palabras que parecían cuchillos afilados. «Te estoy observando», decía uno. Un sudor frío cubría su frente mientras apretaba el celular con manos temblorosas. ¿Era una broma? Pero cuando miraba hacia atrás, tenía la sensación desgarradora de que alguien la seguía. Noche tras noche, el viento helado la acompañaba, llevando consigo las risas de sus vecinos. La calidez de su hogar se convertía en recuerdos perdidos, como si la comunidad hubiera decidido cerrar filas en torno a su propia angustia. Aquellos murmullos de desconfianza le pesaban, y cada sombra al otro lado de la calle parecía moverse, desdibujándose en un susurro de advertencias no pronunciadas. El pánico la consumía. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquella noche, al cruzar entre las calles, vio una figura en la lejanía. Se deslizó, como un náufrago en medio de un oleaje sombrío. Aumentando el paso, se aferró al celular, esperando que un simple llamado pudiera deshacer el terror. Las leyendas del barrio eran muchas, pero aquel nahual parecía cobrar vida, susurrándole al oído que su tiempo se agotaba, mientras sus pensamientos le jugaban una mala pasada. No quería creerse esa historia, pero los rostros de sus vecinos, opacos y ausentes, comenzaron a desdibujarse en su mente. Cuando decidió hablar con Matías, el anciano del barrio que contaba historias sobre el pasado, notó que su mirada se oscurecía al mencionarle el nahual. No te involucres, le dijo, su voz baja y temblorosa, como una advertencia olvidada. Pero Valentina no podía ignorar esa sensación creciente. Las desapariciones de quienes conocía la seguían como sombras al acecho, preguntándose quiénes eran realmente esos vecinos a los que antes confiaba su vida. Finalmente, sus miedos la llevaron a la puerta de una vieja casa, tan desgastada y olvidada como las historias que albergaba. Aquel sótano le prometía respuestas, pero también una verdad que podría cambiarlo todo. Con el corazón palpitante, Valentina sintió como el aire se volvía espeso a su alrededor y, cuando la luz temblorosa de su celular iluminó las paredes, lo que encontró allí la hizo detenerse en seco. Un rostro conocido, un susurro oscuro que reía en la penumbra. «Pensaste que no me darías cuenta». Valentina retrocedió, el aliento atrapado en su garganta. El rostro que se manifestaba entre las sombras no era ajeno, era el último vecino que había desaparecido, Hugo, aquel hombre de sonrisa fácil y mirada inquietante. Pero ahora su sonrisa parecía transformarse en una mueca retorcida, como si lo que había en su interior ya no fuera humano. «Te he estado observando, Valentina», susurró su voz rasposa, resonando como un eco en la penumbra del sótano. «No. No puede ser», balbuceó Valentina, con las manos temblorosas, incapaz de apartar la vista de aquella pesadilla. La luz de su celular titilaba, como intentando huir del horror que se desplegaba ante ella. Hugo avanzó lentamente, sus pies descalzos apenas hacían ruido en el suelo de concreto frío. «¿Creías que podía desaparecer sin dejar rastro? El barrio guarda secretos, y tú has sido muy curiosa». Su risa, un sonido quebradizo, hacía que los pelos de la nuca de Valentina se erizaran. Una fuerza desconocida la empujó a huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. «¿Por qué estás aquí? Por favor, déjame ir», gritó, y el eco de su voz se perdió en la oscuridad. La risa de Hugo reverberaba, mezclándose con sus propios gritos como si la casa misma se partiera de risa. De repente, Valentina recordó las historias que Matías le había contado sobre el nahual. Las leyendas hablaban de un ser que tomaba la forma de las almas perdidas, atrapándolas en un ciclo de terror y desesperación. ¿Era ese el destino de su barrio? Se estaba convirtiendo en un antro de sombras, donde los vivos eran devorados por lo que quedó de aquellos que se habían ido. «Saldrás de aquí, Valentina», continuó Hugo, girando su cabeza de manera inquietante.
Pero solo después de que entiendas. Cuanto más hablaba, más la penumbra le daba forma, como si se alimentara de su miedo. La mente de Valentina giraba. ¿Qué era lo que tenía que entender? Los rostros de sus vecinos comenzaron a enfocar su memoria. Cada uno de ellos había sido una víctima, transformándose en una parte de aquel horror. A medida que se apoderaba del pánico, Hugo acercó su mano hacia ella, como un gesto familiar en medio del monstruo que se había convertido. Acéptalo, Valentina. Todos pertenecemos a este lugar, incluso tú. Con un esfuerzo sobrehumano, Valentina finalmente encontró su voz. No. No voy a quedarme aquí. Un grito desesperado brotó de sus labios, impulsando una energía que le atravesó el cuerpo. Con un último vistazo a Hugo, dio la vuelta y corrió a ciegas hacia la salida, sintiendo como las sombras la rodeaban, intentando retenerla en su camino. El zumbido de su celular rompió el silencio. Era un mensaje: creías que podías escapar. El frío de la oscuridad la envolvió. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más opresivo. Las risas de los desaparecidos parecían resurgir a su alrededor, deslizándose por las paredes y llenando el aire con aquella atmósfera de angustia. Valentina finalmente llegó a la puerta, pero en lugar de abrirla, se dio cuenta de que había caído en una trampa. Sintiéndose atrapada entre dos mundos, se dio vuelta y vio a Hugo, ahora acompañado de más rostros conocidos, todos observándola. Solo hay una manera de salir, susurró Hugo, gesticulando hacia las sombras que se acercaban. Debes unirte a nosotros, o enfrentarte al verdadero terror. Con su corazón palpitando, Valentina se dio cuenta de que su batalla apenas comenzaba. ¿Aceptar su destino o luchar contra la oscuridad que amenazaba con consumirla? El terror reinaba, y la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero de entre todos, un rostro conocido emergió del fondo, uno que Valentina nunca hubiera esperado ver, el de alguien a quien había creído a salvo. La pregunta resonó en su mente: ¿quién más estaba en riesgo? Valentina se quedó estática, los latidos de su corazón resonando en su cabeza como un tambor frenético. El rostro que emergía de las sombras pertenecía a Lucía, su mejor amiga desde la infancia. Pero la mirada en sus ojos, vacía y espeluznante, la llenó de un terror indescriptible. «Valentina», preguntó Lucía, su voz cargada de un tono que no reconocía. «¿Por qué no vienes a jugar con nosotros?» Las sombras que rodeaban a Hugo y los demás comenzaron a moverse, formando figuras danzantes en la penumbra. Valentina sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El miedo la paralizaba mientras la desesperación apretaba su pecho. «Lucía, no, esto no es real», susurró, pero cada palabra parecía un eco hueco en un abismo infinito. «Claro que es real», replicó Lucía, dando un paso adelante. «Todo lo que ves aquí es solo el comienzo. Hugo te lo comentó, ¿verdad? Hay algo en el barrio que nos une. Tú también lo has sentido. Has sentido como nos han estado atrapando, como si no pudiéramos escapar, porque no puedes». Sus ojos, que alguna vez brillaron con vida, ahora reflejaban una tristeza profunda, un deseo desesperado por liberarse también de esa prisión. Las risas de los otros vecinos resonaban a su alrededor, como un canto de sirenas en la noche, llenando el espacio con su desprecio por la posibilidad de escape. Valentina se sentía acorralada, y la idea de unirse a ellos le llenaba la mente de imágenes horripilantes. «No voy a quedarme aquí. No voy a ser parte de esto», gritó, pero sus palabras fueron devoradas por el estruendo de las risas. «¿De verdad crees que puedes escapar?», retumbó la voz de Hugo, acercándose. «Sabes que todos en este lugar han hecho un trato que tú no has entendido. Te estamos esperando, Valentina. Eres parte de nosotros, y pronto lo sabrás». Valentina sintió que la realidad comenzaba a distorsionarse. Las paredes del sótano parecían cerrarse sobre ella, las sombras serpenteaban más rápido que su corazón palpitante. «Hay que salir de aquí. Ahora», gritó, y sin pensar, corrió hacia el único camino disponible. Los rostros de sus vecinos la seguían, pero no podía detenerse. La puerta estaba justo enfrente, y empujó con todas sus fuerzas. Creyó que la luz del exterior la salvaría, pero al abrirse, solo había más oscuridad. Caía en una trampa, una ilusión provocada por el sentimiento de claustrofobia que la envolvía. Al girar, notó que los ojos de Lucía y Hugo la observaban fijamente, como si fueran un espejo que reflejaba la partida de su alma. La desesperanza la invadió, y un grito auténtico emergió de sus labios mientras buscaba una salida imaginaria. «¡Ayuda! Alguien, por favor». Pero solo el eco le respondió. Entonces, notó algo extraño en el suelo, un destello de un objeto familiar. Era su antiguo collar de la infancia, el que siempre había llevado. Parecía fuera de lugar allí, en ese horror. Lo había perdido hacía tiempo, y ahora brillaba,
como si tuviera la clave para la salvación. Se agachó para alcanzarlo, mientras los gritos de sus amigos resonaban, llamándola como un canto de sirena. Valentina, no lo toques, advirtieron. Eso te condenará aún más. Es solo un collar, gritó, pero la verdad se entrelazaba con sus emociones. ¿Y si ese collar podía ser su salvación? Se detuvo, mirando a los ojos de Lucía, que aún brillaban con desesperación. ¿Cómo puedo salir de aquí?, preguntó, sintiendo su valentía desvanecerse ante la realidad inminente. Solamente aceptando, y perdiendo lo que eres, contestó Hugo mientras la oscuridad se abalanzaba hacia ella. El pánico había llegado a su cúspide, pero Valentina sabía que no podía rendirse. Debía elegir. Y su elección definiría el destino de todos en el barrio. Mientras el collar rozaba sus dedos, una extraña sensación de energía la envolvía. ¿Sería esta su oportunidad, o habría activado algo aún más oscuro? Un sonido sordo resonó. El suelo comenzó a temblar, y las sombras se retorcían violentamente, como si un mal antiguo estuviera despertando en el sótano. ¿Qué vendría a continuación? Valentina sintió que el verdadero terror se acercaba, y no podía apartar la vista de aquellos ojos esperanzados y vacíos al mismo tiempo. ¿Te atreverás a aceptar lo inaceptable?, cuestionó una voz que parecía resonar desde las mismas entrañas de la tierra. Valentina supo que el tiempo se acababa. La decisión se presentaba inminente, pero ¿cuál era el precio que estaba dispuesta a pagar? Valentina sintió como la ansiedad apretaba su pecho mientras el collar vibraba en sus manos. Las sombras parecían cobrar vida, creando un torbellino oscuro que la rodeaba. Las risas de Lucía y Hugo se transformaron en susurros que retumbaban en su mente, un coro incesante que la llamaba a unirse a ellos. No puedo dejar que me atrapen, pensó, su corazón latiendo con la fuerza de un tambor. ¿Qué decides, Valentina?, la voz resonó con un tono casi burlón, desafiando su voluntad. El collar brillaba intensamente, prometiendo poder, pero también advertía sobre un precio aterrador. Con un sudor frío escurriendo por su frente, se imaginó entregándose a esa oscuridad. La habitación temblaba, y a través de la risa y los susurros, sintió un cambio, como si la casa misma estuviera contenida en un instante de suspensión. «Miente», gritó en su mente. Las palabras de Hugo regresaban a su memoria. «Eres parte de nosotros». Pero, ¿qué significaba eso realmente? El collar terminó de deslizarse entre sus dedos, y a pesar de la advertencia, lo levantó en un intento desesperado de buscar respuestas en aquel brillo. En ese instante, vio una visión fugaz, un baile de sombras y rostros distorsionados, el mismo sitio, pero vestido de vida y color, lleno de risas genuinas y amor. Se dio cuenta de que sus vecinos y amigos, aquellos a quienes había conocido desde pequeña, ahora eran solo sombras de los que alguna vez fueron. «¿No es hermoso?», interrumpió Lucía, acercándose aún más. Su rostro mostraba una mezcla de pena y deseo. «Es la libertad, la auténtica libertad. Solo necesitas dejarlo ir todo». Valentina sintió que su mano temblaba alrededor del collar. La tentación la invadía, esa sensación de pertenencia que nunca había podido rechazar. Aceptar lo inaceptable. Esa frase llevaba un peso inquebrantable. Pero Janet, la anciana del barrio, le había hablado de lo que ocurrió con aquellos que habían hecho pactos. Una advertencia que siempre resonaba en su mente: perderse a sí misma era más que un simple sacrificio, era una condena eterna. «No», gritó, despojándose de la influencia de sus amigos, enfurecida y decidida. Volvió a hundir su mano en la oscuridad del suelo, buscando una conexión con su hogar, con su vida. «No soy parte de esto». Las risas se transformaron en chillidos, una cacofonía de terror que reverberaba en sus oídos. Las sombras se lanzaron hacia ella, intentando capturarla. El collar, brillando con desesperación, estaba a punto de deslizarse de sus dedos cuando ella inclinó la cabeza, mirando al suelo. «Algo está ocurriendo», pensó, sintiendo que el suelo vibraba con más fuerza. El eco de una lucha sin fin resonaba bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera gritando por liberarse de la maldición que había caído sobre el barrio. La energía se sentía palpable, una descarga eléctrica que había vuelto la atmósfera insoportable. Los rostros de sus vecinos estaban más cerca, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación, agresividad y expectativa. «Valentina, elige», murmulló Hugo, acercándose lo suficiente para que sus rostros casi se tocaran. «Rinde tu esencia, y serás parte de nosotros, para siempre». Casi podía ver como algo oscuro, una sombra mayor, surgía detrás de ellos. Era un ente más poderoso, la fuente de ese horror. Logró captar un atisbo de su forma, una boca desgarradora y grandes ojos vacíos que devoraban la luz. Entonces, sin pensarlo dos veces,
Valentina sintió que la única salida era el collar. Sería esa su única oportunidad de romper el ciclo. Con un grito de coraje, lo levantó frente a ella. La oscuridad comenzó a retirarse lentamente, como si el collar estuviera creando una barrera. Estaba a punto de salir de esa pesadilla o iba a condenarse aún más. En el último segundo, miró a Lucía y Hugo, cuyos ojos reflejaban horror y miedo. «Lo haré. Pero no sin luchar por mí misma», exclamó. El collar destelló en ese instante, y una luz atravesó la habitación como un faro, y con un destello de claridad, Valentina gritó: «Yo elijo». La vida, un sonido ensordecedor llenó el sótano, y Valentina se sintió expuesta, navegando entre lo que podría convertirse en su condena o su salvación. Pero mientras la luz crecía, la sombra oscura se lanzó hacia ella nuevamente, llevándola a una caída que no predecía. ¿Qué haría al despertar? ¿Había hecho la elección correcta, o había sellado su destino en la oscuridad? Valentina sintió que caía sin control, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran a su alrededor. La luz del collar, ahora un destello cegador, se fusionó con la oscuridad que la rodeaba. Su pecho se comprimía, atrapándola en una lucha interna entre la esperanza y el pánico. De repente, todo se detuvo. La caída bruscamente terminó, y la luz se extinguió. Encontrándose en una habitación vacía, sintió un frío que le atravesaba los huesos. Estaba en un lugar distinto, un sótano más amplio que el anterior, con ladrillos humedecidos que parecían respirar a su alrededor. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba cualquier señal, un rastro de sus amigos o de la penumbra que había dejado atrás. Cuando sus ojos se adaptaron a la escasa luz que entraba por una pequeña rendija, se dio cuenta de que algo la observaba. Una figura desplomada en una esquina, cubierta con una tentela, parecía esperar a que se acercara. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero su voz sonaba más como un susurro temeroso que un grito de desafío. Sin respuesta, avanzó con cautela. El horror se incrementó con cada paso. A medida que se acercaba, el bulto tomó forma, era un niño. Su cara estaba pálida, casi translúcida, sus ojos vacíos y sin vida. Valentina retrocedió, horrorizada. «No, no, ¿qué te ha pasado?», murmuró, su voz temblorosa. El niño levantó una mano, señalando hacia una puerta cerrada al fondo. Valentina sintió un tirón en su pecho, una mezcla de curiosidad y terror. «¿Debo ir allí?», preguntó, mirando nuevamente al niño. Pero él ya no estaba. Solo quedaba su eco, resonando en la habitación. La puerta parecía dominar el ambiente, se alzaba sólida y oscura, sus bordes desgastados por el tiempo. Valentina tragó saliva, y antes de darse cuenta, ya estaba estirando la mano hacia el pomo. Con un giro, la puerta se abrió, produciendo un chirrido que resonó como un grito en la noche. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso y extraño. Estaba en un pasillo lleno de puertas, cada una con una inscripción en letras doradas que apenas podía distinguir. «Nunca mires atrás, no te separes de ellos», la promesa de lo eterno. Cada letrero era como un golpe en su mente. La sensación de ser observada aumentó. Se dio la vuelta bruscamente, esperando ver el rostro de un amigo o la presencia reconfortante de su hogar, pero la única compañía era el eco de sus propios latidos. Volvió a avanzar, pero el miedo se había convertido en un aliado sofocante. «¿Dónde estás, Lucía?», Hugo gritó, esperando una respuesta. Solo el silencio le devolvió eco, y sintió el peso de la desesperación. «Debo encontrar el camino de regreso», se dijo a sí misma, la determinación comenzando a reemplazar su pánico. De repente, una de las puertas se abrió lentamente, atrayendo su atención. Detrás de ella se vio un paisaje distorsionado, un jardín florecido, cálido y luminoso, pero con el hedor de la muerte a su alrededor. Flores marchitas, representaciones de lo que podría haber sido. En el centro del jardín, un espejo antiguo reflejaba su imagen. Pero al mirarse, vio como su rostro se desvanecía entre sombras y hollín. Aterrorizada, se dio la vuelta, solo para encontrar que las otras puertas habían desaparecido, dejándola sola frente a aquel espejo, atrapada entre la ilusión de un mundo hermoso y el horror a su alrededor. «No quiero esto», gritó, pero el eco de su voz fue tragado por la penumbra que comenzaba a acercarse. Sin opción, sintió una punzada de decisión. Si esa era la única forma de escapar, debía enfrentar lo que había dentro de ella y descubrir cuál era el secreto que mantenía atrapada a su comunidad en aquel sótano. Mientras la sombra se acercaba, Valentina decidió que tenía que romper el espejeo de las ilusiones. La luz del collar brillaba en su mente, era su única esperanza. Enfrentaría la verdad, sin importar cuál fuera el precio. Y cuando la sombra estuvo a punto de devorarla, ella gritó con todas sus fuerzas: «Muéstrame la verdad». «No tengo miedo». Pero la respuesta, ¿qué?
Surgió de la oscuridad fue un murmuro ominoso que hizo temblar la tierra bajo sus pies. Tu verdad es la última cosa que te queda. El pasillo se iluminó con una luz escarlata, y el mundo a su alrededor empezó a desmoronarse, dejando a Valentina ante la elección más aterradora de su vida. ¿Qué revelación la aguardaba al final de este sendero oscuro? ¿Podría descubrir el verdadero secreto detrás del collar, o sus decisiones la llevarían a su perdición? El suelo retumbaba como un latido siniestro al mismo tiempo que el pasillo se iluminaba en un rojo vibrante. Valentina sintió que el calor la envolvía, pero el frío en su corazón seguía firme. ¿Qué es esto?, pensó, mientras la sombra se desplazaba con un movimiento fluido, como si estuviera vivo. Se sentía atrapada, como un ratón en un laberinto. Las paredes parecían cerrarse, acercándose más y más, mientras la luz roja pulsaba. No, no puedo quedarme aquí, murmuró, y movió un pie adelante, casi sin darse cuenta. El espejo ahora la llamaba. Su superficie brillaba con una intensidad inquietante, reflejando no solo su imagen, que se distorsionaba violentamente, sino también fragmentos de un mundo diferente. De repente, todos los momentos que había reprimido comenzaron a surgir en su mente. Lucía y Hugo, sus risas, sus abrazos, pero también su miedo, la angustiosa realidad de haber ido a la casa abandonada a investigar la leyenda del collar. Un collar que supuestamente otorgaba poder, pero que a su vez había sido el detonante de su desgracia. Valentina, ayúdanos. Resonó la voz de Lucía en su cabeza, un eco desesperado. Se detuvo en seco. Lucía. Gritó. ¿Dónde estás? La imagen del espejo se oscureció, y el reflejo de Lucía apareció, sus ojos llenos de terror y una advertencia que parecía traspasar el vidrio. Enfrenta la verdad, Valentina. El collar no es un objeto de poder. La voz, cargada de desesperación, pareció romper la barrera entre ambas. ¿Qué verdad? Valentina preguntó, sintiendo que la sombra estaba cada vez más cerca, alimentándose de su incertidumbre. La luz escarlata titiló, pareciendo aturdirla, el espejo estalló en pedazos, y Valentina vio como cada fragmento caía como si el tiempo se detuviera. En cada trozo, vislumbró a sus amigos, atrapados en la trampa del sótano, sus rostros llenos de terror, gritando sus nombres. Pero lo más asombroso fue cuando se vio a sí misma, un reflejo distorsionado, igual de aterrador que los demás. Soy yo quien ha causado esto, comprendió con horror. Las decisiones que había tomado, la curiosidad desmedida, la búsqueda de lo desconocido, la habían llevado a ese destino. No. Gritó, intentando buscar la libertad, pero el suelo comenzó a crujir. En su desesperación, dio un paso hacia adelante, hacia la sombra voraz. ¡Sálvenme! Pero, en lugar de caer, la oscuridad se separó, formando un círculo en el que podía ver claramente a todos los atrapados. La luz del collar brilló en su pecho, y Valentina supo que si no hacía algo, quedarían condenados. ¿Qué puedo hacer?, murmuró al espacio, sintiendo que la sombra comenzaba a reírse, resonando en la habitación como un eco burlón. Debes ofrecer algo, susurró una voz serpenteante en el aire. ¿Ofrecer? ¿Qué? Valentina se sintió perdida, pero sabía que no podía dejar que su miedo la dominara. La imagen de sus amigos atormentados la empujó a la acción. Tomaré su lugar. Libera a mis amigos, dijo, sintiéndose más fuerte, empoderada por la verdad. Yo seré la que pague el precio. La sombra se detuvo, y en un instante, todo quedó en silencio. La luz del collar brilló intensamente, bañando todo a su alrededor en un fulgor blanco. Entonces te reclamamos, resonó la voz ominosa, y la temperatura descendió drásticamente, haciendo que Valentina temblara. El sacrificio no era solo de palabras, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo a su alrededor empezó a desvanecerse, y antes de que pudiese entenderlo, estaba de vuelta en el sótano, ante el niño pálido, que la observaba con una mezcla de tristeza y alivio, pero al mirar con atención, se dio cuenta de que no estaba sola. A su lado había otras figuras, sombras de sus amigos, igual de atrapadas. ¿Qué has hecho?, preguntó el niño, y su voz sonó entrecortada. Les prometí que ayudaría, respondió, sintiendo una ola de miedo recorrer su cuerpo al darse cuenta de las implicaciones. Ahora es hora de la verdad, dijo el niño, y el aire se volvió denso. Valentina miró hacia la salida, una pequeña rendija por donde podía verse algo de luz, deseando alcanzar la libertad. Pero el precio por la liberación de sus amigos había sido alto, y estaba a punto de descubrirlo. La puerta del sótano se cerró ante ella, impidiendo la escapatoria. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar una risa mezclada con lamentos, como si el sótano mismo se burlara de su intento de salvar a sus amigos. Esto no ha terminado, resonó la voz de la sombra.
El verdadero sacrificio apenas comienza. El aire se cargó de tensión, y Valentina supo que debía actuar rápido. Nadie había dicho que la verdad fuera indolora, y para liberarse a sí misma y a los demás, tendría que enfrentarse a sus peores miedos. ¿Podría salvarlos antes de que fuera demasiado tarde? ¿O el precio a pagar sería inviable? La idea de perderlos la llenaba de terror, pero con cada latido, el tiempo se aceleraba y la verdad, sin duda, se dibujaba más oscura. La oscuridad del sótano parecía cobrar vida, cada rincón retumbando con ecos de susurros temerosos. Valentina, con el corazón en un puño, sintió como las sombras a su alrededor se movían inquietas, como serpientes en una danza macabra. Miró a su alrededor y vio a Lucía y Hugo, sus rostros angustiados reflejaban un horror que ella no podía soportar. «Valentina, no te acerques a ellos», gritó Lucía, su voz temblorosa retumbando en el aire helado. La desesperación en la mirada de su amiga paralizó a Valentina, quien se dio cuenta de que estaba atrapada en una trampa del pasado, forjada por decisiones que ahora parecía que no podía cambiar. La sombra, ahora más cercana, se deslizaba por el suelo como una ola negra, inmiscuyéndose en sus pensamientos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Valentina, sintiendo que el aire se volvía más denso. La risa burlona resonó nuevamente, una cacofonía de lamentos que llenaron el sótano con un eco inquietante. «Quieres salvar a tus amigos, pero no sabes el precio que deberás pagar», dijo el niño pálido, su voz rasposa como si hubiera salido de lo más profundo de la tierra. «La verdad es un enemigo astuto. Y tú, Valentina, eres la única que puede desatarlo». De repente, una imagen surgió en su mente, un recuerdo oculto. El collar, la leyenda, el poder que habían buscado tan ansiosamente. Aquel collar pertenecía a un ser que había pagado su propia libertad con el sacrificio de otros. ¿Ahora Valentina iba por el mismo camino? «No voy a dejar que eso suceda», gritó, saltando hacia la puerta cerrada. Quiso golpearla, gritar, romper el silencio sepulcral que lo llenaba todo. En su mente, las imágenes de su infancia la golpearon, aquellos días de vacaciones bajo el sol, riendo con sus amigos, su risa ligera era un eco del pasado feliz que deseaba volver a sentir, pero ahora, todo estaba vacío. El sótano se cerró aún más a su alrededor, y la luz parpadeante del collar brilló intensamente. Valentina sintió un tirón, como un hilo atado a su corazón que amenazaba con desgarrarse. «¿Por qué deberíamos sufrir por tus decisiones?», vociferó Hugo, su mirada acusadora cortándole el aliento. «Nos llevaste hasta aquí. Ahora, ¿qué harás para salvarnos?». Las palabras de Hugo resonaron en su mente, incesantes como un tambor. «¿Qué harás? ¿Qué harás?», y una punzada de culpa la atravesó, despertando un río de emociones que la aplastaron. Las sombras bailaban a su alrededor, bañando la escena con una penumbra fría. «No quiero esto. Quiero liberarlos. ¿Qué tengo que hacer?». A su grito, la risa de la sombra se transformó en un rugido de satisfacción. «Dame tu miedo», ordenó de manera amenazante. «Esa es tu ofrenda. Solo entonces, serán libres». Valentina sintió el escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Su miedo? Era lo único que la mantenía atada a la realidad, a su humanidad. Soltarlo significaba enfrentarse a las sombras más oscuras que llevaban dentro, los secretos que habían aterrorizado sus sueños. ¿Y si no puedo? ¿Y si no quiero? «No estoy lista para perderme a mí misma», suplicó, con la voz quebrada y la mente al borde del colapso. La sombra se acercó, y pudo ver en sus ojos una infinita oscuridad que empezó a absorber la luz del collar. «Es una elección, Valentina. Pero el tiempo se termina. Tienes que decidir, liberarlos y perder tu esencia o quedarte y verlos desaparecer». Un chispazo de resolución surgió en su pecho. Se sentía fuertemente alineada con la lucha de sus amigos, sus sonrisas y el amor que los unía. «Liberaré mi miedo. Si eso lo salva, haré lo que sea necesario», afirmó, temblando, pero con una determinación inesperada. Y como si la decisión hubiera hecho surgir un cambio en el aire, las sombras comenzaron a gruñir, y el suelo tembló bajo sus pies. De repente, el collar ardió con una luz resplandeciente, desbordando poder en su interior. Valentina levantó la mirada, lista para enfrentar la oscuridad que había prometido dejar atrás, pero entonces, una nueva figura emergió de las sombras. Un rostro conocido, un guiño de traición. «¿Y sí? ¿El verdadero sacrificio no eres tú, sino el destino de tus amigos?», preguntó el rostro familiar, con una sonrisa inquietante. El horror subió por su pecho al darse cuenta de que aún quedaban secretos por descubrir. La luz titiló y la oscuridad se volvió más densa, revelando que el verdadero desafío ni siquiera había empezado.
¿Podría Valentina realmente aceptar el costo de sus decisiones antes de que fuera demasiado tarde? El sudor perlaba la frente de Valentina mientras el rostro familiar se acercaba más. Era Clara, su prima, quien había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. La presión en su pecho se intensificó, queriendo gritar, pero sus cuerdas vocales parecieron romperse, atrapadas en una neblina espesa de terror. ¿Qué hacía ella aquí, en medio de esta pesadilla? Clara, exclamó, cayendo la palabra como un susurro aterrizado. El destello del collar arrojó un brillo extraño sobre los rasgos demacrados de su prima, contrastando con la alegría que una vez recordaban juntas. Clara sonrió, pero era una sonrisa sin alma, como si un monstruo se hubiera cobrado su esencia. Valentina siempre ha sido débil, dijo Clara, su voz resonando en la nada. Y ahora, te encuentras entre las sombras, buscando respuestas en un lugar que solo ofrece ilusiones. ¿Respuestas? ¿Qué sabes tú de respuestas? Tú deberías estar muerta, gritó, su voz temblando, pero la ira comenzó a acumularse en su interior como un volcán a punto de estallar. ¿Muerta? Oh, querida prima, esa es una mera ilusión, replicó Clara, acercándose lo suficiente para que Valentina pudiera sentir la helada que emanaba de su ser. He estado aquí todo este tiempo, observando cómo tus decisiones han llevado a tus amigos a este lugar. Ellos no son más que tontos que merecen su destino. La risa de la sombra resonó en sus oídos, amplificada por las palabras de Clara. Valentina sintió como si el suelo comenzara a temblar otra vez, como si la propia casa estuviera viva y hambrienta. No. Ellos no merecen esto. No voy a permitir que elijan sus destinos por mí, gritó, intentando centrar su atención en el collar que chisporroteaba y pulsaba con una luz amenazante. ¿De verdad crees que tienes el control aquí? Dijo Clara, riendo mientras el aire se tornaba cada vez más pesado. Cada miedo que sueltes, cada gramo de desesperación que entregues, cambiará el curso de sus vidas. Pero ten cuidado, Valentina. Al entregarlo, algo de ti se irá con él. La angustia se dibujó en el rostro de Valentina mientras contemplaba el peso de la elección. ¿Podía liberarse y darles la oportunidad de escapar sin traicionar su esencia? Un impulso de desesperación la hizo avanzar, y el collar brilló intensamente, como si en su luz se hallara la respuesta a toda su existencia. Lo haré. Liberaré mi miedo. Brindó. Las sombras coreaban su resolución, girando a su alrededor como si se prepararan para el festín. ¿Y si lo que dejas ir es lo único que te hace humana? Soltó Clara, y sus palabras la atravesaron como un dardo envenenado. Valentina sintió que su resolución tambaleaba, luchando entre el deseo de proteger a sus amigos y el terror a perderse a sí misma en el proceso. Un eco de votos antiguos reverberó en su mente. Jurar proteger a aquellos que amaba, nunca dejar que las sombras los alcanzaran. ¿Pero a qué precio? La voz del niño pálido resurgió, un recordatorio del pacto oscuro que ahora confrontaba. Las sombras se movían, arrastrando la tierra y llenando el espacio con su presencia asfixiante. Clara se abalanzó hacia ella, el rostro distorsionado por la maldad. Estás cerca, Valentina. Pero para liberar tu miedo, primero debes enfrentar tu dolor. Debes recordar, y en ese momento, la oscuridad reveló flashazos de recuerdos, imágenes de la infancia de Valentina, risas, abrazos, y el revuelo de amistades perdidas. En cada imagen, un hilo atado a su corazón palpitaba, una historia que la conectaba con el otro lado. No. No quiero recordar, gritó con desesperación, pero en su interior, una chispa de curiosidad ardía. La sombra giró, alzando los brazos como si estuviera llevándola a un abismo de descubrimientos oscuros. Recuerda, Valentina, o perderás a aquellos que amas, susurró la sombra, como una serpiente seductora que ofrecía un pacto peligroso. El collar comenzó a latir con más fuerza, hiriendo el silencio del sótano, y el tiempo empezaba a marchitarse. Valentina tenía que decidir, se enfrentaría a lo que había enterrado por tanto tiempo o dejaría que su miedo erosionara su realidad. La luz se intensificó, envolviéndola en un abrazo ardiente, y antes de que pudiera formular su decisión, las sombras empezaron a replegarse, revelando un camino oculto. Una puerta, antigua y polvorienta, apareció al final de aquel túnel de terror, un susurro de esperanza. ¿A dónde conduce esa puerta? Preguntó en voz baja, asombrada y aterrorizada al mismo tiempo, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Siguió avanzando, con el corazón latiendo al compás del brillante collar, preparándose para lo inesperado que la espera. No vuelvas a girar, dijo una voz en su mente. No te atrevas a mirar atrás, porque lo que aguardaba tras aquella puerta podría ser el último eco de su esperanza, o el comienzo de un horror inimaginable. Valentina atravesó la puerta, el chirrido de las bisagras resonando como un grito en la oscuridad.
Al cruzar el umbral, se encontró en una habitación inmensa, con paredes de piedra fría que parecían absorber la luz. El aire era denso, temblando con un eco de risas lejanas que retumbaban en su mente. Aquí, la realidad parecía deslizarse como arena entre sus dedos, a medida que sus ojos se ajustaban, pudo ver figuras etéreas danzando en las esquinas, sombras que parecían recordar su propia risa infantil. Sin embargo, algo no estaba bien. La atmósfera zumbaba con una energía inquietante, como si el lugar tragara su alegría, convirtiéndola en melancolía. ¿Qué es este lugar?, murmuró, el sonido de su voz casi ahogado por los susurros que parecían responder. Es un reflejo de tu dolor, contestó Clara, materializándose de nuevo en la penumbra con su sonrisa helada. Aquí recordarás todo. Todo lo que has querido olvidar. Valentina intentó retroceder, pero la puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo, llenando la sala con un eco amenazante. Las risas se convirtieron en llantos, clamores de amigos perdidos y momentos rotos. Con cada paso que daba, su corazón se retorcía, recordando viejos traumas enterrados, la traición de su mejor amiga, el abandono de su familia, la pérdida de Clara misma. Esto es un sueño, un mal sueño, se repetía, pero su voz sonaba vacía en el aire pesado. ¿Un sueño?, repitió Clara, su tono burlón mezclándose con la oscuridad. No lo subestimes. Aquí cada recuerdo, cada sensación, está vivo. Tienes que confrontar tu dolor. Solo así podrás liberarte y salvar a tus amigos. Valentina sintió como el miedo la envolvía, apretándole el pecho. Este ciclo de angustia era como un demonio que se alimentaba de su sufrimiento, esperando a que ella cediera. La humedad del lugar calaba hasta los huesos, sentía que el miedo se gestaba desde lo más profundo de su ser, llenando cada rincón de su mente. Basta, Clara. Ya no quiero recordar, gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Pero su prima no retrocedía. Pero debes hacerlo. Mira, ahí está ella. Clara apuntó hacia la esquina más oscura de la habitación. Valentina se volvió lentamente, y allí, en la sombra, vio la figura de una niña. Su niña interior. La que había perdido y que ahora la miraba con ojos tristes, llenos de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no me salvaste? La voz de la niña resonó, cortante, como un cristal rompiéndose. Nos dejaste sola en la oscuridad. El dolor atravesó a Valentina como un rayo. La niña, eran sus recuerdos, sus miedos. La culpa la estrangulaba, empujándola hacia adelante. Lo siento, yo balbuceó, pero la niña se desvaneció, dejando un vacío que amenazaba con devorarla. Esto es lo que temías. Perder a quienes amas y a ti misma, susurró Clara, acercándose a su oído. Pero puedes cambiarlo. Todo depende de ti. La habitación comenzó a girar, y los ecos de risas y llantos se mezclaron, formando un caos ensordecedor. Valentina sintió que sus rodillas cedían, el miedo la empujaba hacia el abismo. No puedo, pensó. Quería rendirse, dejar que la oscuridad la tragara. Pero al mismo tiempo, una chispa de determinación se encendió en su interior. ¿Qué estás dispuesta a perder, Valentina?, resonó la voz de Clara, casi burlona, desvaneciéndose en el aire pesado. En ese instante, el collar se iluminó más intensamente, y una reverberación cruzó la habitación, como si todos los recuerdos latentes hubieran encontrado su voz. Las sombras comenzaron a tomar forma, revelando a sus amigos atrapados en un ciclo de pesadillas, cada uno reflejando sus propios miedos. No. No puedo permitir que esto suceda, gritó Valentina, el terror alcanzando su clímax, y en ese momento, comprendió. No era solo su dolor lo que enfrentaba, era el dolor compartido. La única forma de liberarse a sí misma y a ellos era unir sus fuerzas. Pero, podía arriesgarlo todo al enfrentar el abismo que había amado y repudiado, con el collar ahora emitiendo un brillo casi celestial. Valentina se preparó para lo inevitable. Tenía que recordar todos sus pesares, todos sus fracasos. Tenía que enfrentarse a su traición y transformar ese miedo en poder. Entonces, con un grito, logró conectar con la esencia de aquel lugar. No volveré a tener miedo. No más. Era el comienzo de una batalla, pero también la promesa de un nuevo camino. En la distancia, la puerta que había cerrado comenzaba a abrirse de nuevo, dejando escapar un aire fresco, como si el amanecer hubiera quebrado la oscuridad. Pero lo que aguardaba al otro lado apretaba sus entrañas. Te estoy esperando, Valentina, dijo una voz familiar desde el umbral. ¿Te atreverás a cruzar? Y a través de esa puerta entreabierta, una sombra aún más oscura se cernía, lista para arrastrarla de vuelta a su pesadilla. Valentina sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi palpable.
La puerta entreabierta parecía una invitación hacia lo desconocido, pero también un regreso a la pesadilla de la que intentaba escapar. No puedo dejar que me atrapen de nuevo, pensó, con el corazón latiendo con fuerza a medida que decidía enfrentar su destino. La luz del collar brillaba con intensidad, su calidez un recordatorio de que aún tenía poder sobre su propia vida. En ese instante, recordó los gritos y risas de sus amigos atrapados en el ciclo de terror. «Los salvaré», gritó, la convicción en su voz resonando en las paredes del oscuro sótano. «No seré más una víctima de mis miedos». Las sombras parecieron encogerse a su alrededor, como si respondieran a su proclamación. Valentina sintió como su pecho se llenaba de fuerza, una energía renovada que la instaba a actuar. Cada recuerdo doloroso se transformó en una chispa de poder. «El pasado no me tiene que definir», murmuró con determinación, con un paso firme, cruzó el umbral de la puerta. Se encontró en un espacio iluminado, un jardín que había sido distorsionado por la penumbra. Los rostros familiares de Lucía y Hugo estaban allí, atrapados en sus propios miedos. Pero esta vez, Valentina no iba a dejar que el terror tomara el control. «Despierten», gritó con todas sus fuerzas. «No están solos». Los rostros de sus amigos comenzaron a desdibujarse, el terror en sus ojos reemplazado por confusión. Valentina se acercó a ellos, sintiendo como los hilos de sus recuerdos se entrelazaban. «Recuerden quiénes son», les instó. «Recuerden nuestra amistad, nuestra fuerza. No tengan miedo». Las sombras que habían tratado de atraparlos se retorcían, pero la luz del collar iluminaba sus rostros. Con cada palabra que Valentina pronunciaba, sus recuerdos comenzaban a cobrar vida. Risas, abrazos, momentos felices florecieron en la penumbra, llenando el espacio con una brillanteza reconfortante. «Vamos. Juntos tenemos que luchar», dijo Valentina, amparando sus manos en la de Lucía y Hugo. Con un grito de unidad, se unieron y, al hacerlo, un destello de luz envolvió al grupo. Las sombras que una vez los aprisionaron comenzaron a separarse, llevándose consigo los ecos del miedo. De repente, el brillo del collar se intensificó y, ante ellos, apareció una figura oscura. Clara. Su rostro se tornaba más accesible, pero había algo en sus ojos que indicaba que aún había batalla por librar. «No es tan fácil, Valentina», dijo con una voz que resonaba en la penumbra. «No te atrevas a pensar que puedes escapar del pacto». Valentina, con su corazón repleto de determinación, respondió: «Soy más fuerte de lo que nunca pensé. Este lugar no puede retenernos». A medida que sus ojos se fijaban en la figura de Clara, sintió que el amor por sus amigos superaba al miedo que alguna vez había sentido. La luz del collar se convirtió en un faro, revelando las sombras y su poder, y haciendo que Clara retrocediera. «Tu miedo es tu mayor atadura», proclamó Valentina. «Voy a liberarlo y en ese proceso, nos liberaremos a todos». Las palabras resonaron en el espacio, llenándolo con una energía transformadora. Con un profundo aliento, dejó que la oscuridad que había mantenido atrapada en su corazón se desvaneciera, permitiendo que el amor que sentía por sus seres queridos tomara su lugar. Las sombras lucharon, retorciéndose y gritando, pero Valentina y sus amigos permanecieron firmes, rodeados por un halo de luz que crecía cada vez más. Con un gesto decidido, levantó el collar y gritó: «No más. Hoy tomaremos nuestra libertad». El impacto de su declaración resonó en cada rincón, acallando las risas burlonas y gritos de desesperación de la sombra. Una onda de luz se expandió, desgarrando las tinieblas y revelando la verdad detrás del collar. Eran recuerdos compartidos, momentos de alegría y amor que fueron lo suficientemente poderosos como para romper cualquier maldición. La oscuridad se disipó, los rostros de los amigos estaban más claros, y sus ojos reflejaban la esperanza renovada. Valentina sintió que todo el peso del miedo y las decisiones pasadas se desvanecía. «Estamos juntos en esto», murmuró, con una sonrisa en el rostro. Y en su corazón, supo que, aunque el camino había sido aterrador, lo habían superado. Habían luchado, se habían mantenido firmes y, al final, el amor había triunfado sobre el miedo. La figura de Clara se desvaneció, su risa se convirtió en un eco distante, dejando solo paz detrás. Valentina y sus amigos encontraron la salida del sótano, y al cruzar el umbral, el área estaba bañada por la luz del día. La calma inundó sus corazones, y sabían que el terror había quedado atrás. Las risas y los abrazos se mezclaron con lágrimas de alegría mientras se alejaban de la oscuridad, llevando consigo la lección más importante: nunca dejen que el miedo gobierne sus vidas. Habían enfrentado lo inaceptable y salido victoriosos. Ahora, miraban hacia el futuro, juntos, listos para tomar el control de su destino, y antes de que se perdieran por completo en la luz, Valentina levantó el collar, sintiendo su energía vibrante. «Nunca más», murmuró, cerrando el capítulo de su vida donde el miedo había estado en el control.
Había elegido la vida, la amistad, y por fin, la libertad, el fin pero el comienzo de algo nuevo. Necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Y si te ha gustado este final, dale al botón de like ahora mismo. Eso hace toda la diferencia y alimenta el algoritmo. Hazme un favor y inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y recuerda, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de ayudar al canal. Vamos, hazlo ya.